estoy muy, muy contenta y muy agradecida con el trabajo que han hecho en estas mesas de cocreación todas y todos, y pues bienvenidas. Por acá estamos ya en arranque. Muchas gracias. Estimada Soledad, te pediría por favor, como secretaria técnica, si realizas la presentación de las personas que se encuentran hoy presentes en esta mesa de cocreación para declarar formalmente instalada la mesa y continuar con el desahogo respectivo. Claro que sí, el día de hoy nos acompañan Tania Macedo y Lisette Hernández, así como Eduardo Pérez Romero de la Alcaldía Benito Juárez, Leticia Reyes de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ignacio Pérez de León Peña de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Cecilia Castro García de la Alcaldía Tlalpan. También nos acompaña la doctora Cecilia Escapa, Araceli García Vega y Carla Margarita Méndez de Senapred. También Raúl Cázares Urban del CPC del Estado de Quintana Roo, Ana Lilia Cariño del CPC del Estado de Chiapas. También está Alejandra Rodríguez Campirán, Francisco de Real y Janet Rodríguez del CPC del Estado de Quintana Roo. También nos acompaña Lorena Sánchez Ortega de GIZ México, Rolando Tinoco del Colegio de la Frontera Sur, Matilde Pérez de Fundar, Nayeli Ruiz del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo León Carabeo, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Luciana Cataldi del programa Neurocer en Argentina, Mónica Tapia de Ruta Cívica, Gabriela Telles Hernández de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con José Carlos, también está José Carlos Guerrero Asensio, Samaria Escalante de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Juan Manuel Casanueva de SocialTIC. Ahora voy a dar el uso de la voz nuevamente a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Navapolina, que brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Una disculpa, es que olvidé por ahí mis audífonos, entonces tenemos algunos ruidos de fondo. Y finalmente, pues agradecerles, creo que el haber estado trabajando en los últimos meses en estas mesas de cocreación es algo bien importante para nosotras desde Estado Abierto al Info de la Ciudad, porque lo que mostramos es justo este tejido, este diálogo, esta interacción, y poder sobre todo arrastrar el lápiz y tener cosas muy concretas desde el ámbito de la apertura y la transparencia para que justo, si, llámese sismo, llámese inundación, llámese actualmente pandemia, estemos garantizando y sobre todo con la certeza de que tenemos información, de que la transparencia no tiene pausas, de que nos estamos preparando para medidas preventivas en esta materia de apertura y transparencia. En ese sentido, pues definitivamente el ejercicio que hemos realizado desde esta cocreación de protocolo de apertura ha sido algo que hemos ido compartiendo justo con otro tipo de actores, tanto del Sistema Nacional de Transparencia como de redes internacionales que tienen distintos modelos de apertura institucional. Y esta parte de cómo hemos venido trabajando, tomando decisiones, documentando, para que cualquiera que esté interesada en retomar, en replicar este tipo de mesas de cocreación pueda realizar. Parte de los aprendizajes que hemos tenido en estas mesas de cocreación y de los productos ha sido, por ejemplo, una de las guías de cómo hacer esta interacción en las distintas mesas, de tal manera que tengamos como una logística, una visibilidad, pero también, sobre todo, insisto, en garantizando documentar cada uno de los pasos que se van dando para que en el tiempo podamos voltear atrás y poder contar la historia de cómo trabajamos este protocolo. En ese sentido, pues la memoria y el archivo es uno de los elementos que hemos desarrollado en estas mesas de cocreación.
Y pues nuevamente agradecer infinitamente esta última sesión y también, por supuesto, a mis colegas del Info en la Ciudad que están por acá también en el arranque de esta primera actividad de la semana que celebramos los 15 años del Info en la Ciudad. Muchas gracias, estimado comisionado presidente Julio César, a Rodrigo, a Laura que están por acá. Y no sé si, no veo si esté Marina o no, pero bueno, también un saludo a Marina que han venido cada sesión de pleno, he venido comentando y compartiendo qué tanto vamos avanzando en estas mesas de co-creación. De tal manera que, pues, enhorabuena de estar celebrando con esta mesa para mí de lujo, realmente de lujo, porque es una mesa multiactor, multinivel, que tocó, por supuesto, no solo la Ciudad de México, sino todo el país. Y desde el ámbito de especialistas y a toda la comunidad de práctica, organizaciones, definitivamente estos temas no avanzan sin la exigibilidad de ustedes. Por tanto, pues muchísimas gracias y por acá continuamos con la sesión. Muchas gracias, comisionada. A continuación cedo el uso de la voz a la doctora Cecilia Izcapa Treviño, que es directora de Análisis y Gestión de Riesgos de Senapred, quien nos dará también un mensaje. Adelante, doctora. Muy amable, muchas gracias, Soledad. Pues buenos días, no, ya buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigir ahorita unas palabras en representación de nuestro director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, que por razones de trabajo no pudo estar con nosotros. Pues a nosotros nos complace mucho este tipo de ejercicios multisectoriales en los que tiene cabida la opinión, los cuestionamientos, las propuestas de diferentes sectores de la sociedad. Consideramos que este tipo de ejercicios de cooperación, pues siempre los resultados son bastante enriquecedores, bastante útiles. Y este documento que hoy presentan en su primera versión, digamos, en este protocolo, pues lo encuentro muy atinado, una herramienta, yo diría que única en su tipo, que está haciendo, pues marcando una línea, y que este ejercicio con lo que nos va a dejar, que esperemos que sea de mucha utilidad, que está llenando siempre este vacío del derecho innegable a la información, el cual pues siempre el tener mayor información, mayores elementos, pues nos permite tener un entendimiento de lo que está pasando mucho más amplio y le permite a la población pues también tomar decisiones mucho mejores, más informadas y sobre todo reducir, ¿cómo podríamos decir? Como esta incertidumbre, esta angustia, sobre todo si está viéndose la población, está cursando por el impacto de alguna amenaza natural y las consecuencias, ya sea en el peor de los casos en pérdidas de familiares o en las pérdidas de su patrimonio, ¿no? O los daños en su patrimonio, pues ya como dijeron, ya sea en una inundación o en un sismo, como es los eventos de mayor impacto en la Ciudad de México. Entonces este documento pues es una herramienta muy novedosa, muy buena, que viene a llenar este vacío y ofrecer esta información. Y esta información pues por supuesto tiene que ser oportuna, tiene que ser veraz, ¿no? Tiene que estar sólidamente respaldada en un lenguaje pues que sea entendible para el mayor, la facilidad de entendimiento por parte de los usuarios, que sería pues sin duda la población con sus diferentes niveles de escolaridad, pues de preparación que puedan presentar. Entonces, pues los felicito por este protocolo. Deseo que esta herramienta sea de utilidad
y que todo, sobre todo que nos pueda ser replicable al resto del país, ¿no? Todo el país se ve impactado por diferentes fenómenos y ya hay diferentes situaciones. Y entonces esperamos desde el Senapred y confiamos en que así va a ser, pues que este sea el primer esfuerzo y que sea después replicable, por supuesto, al resto de las entidades federativas del país. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes este día. Al contrario, muchas gracias a ustedes por ser parte de este gran trabajo. Muchas gracias también, doctora Cecilia Escapa, por este mensaje. Y por último, nos dará un mensaje Lorena Sánchez Ortega del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de GIZ México. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Estoy muy agradecida de estar aquí representando no solo al Profosc, al proyecto, sino también a las instituciones que colaboramos en ellas, a Mexida, de GBOSC y a la GIZ. Y pues bueno, de manera reflexiva, creo que la pandemia nos trajo cosas malas, pero también hubo cosas buenas que nos hizo reflexionar y nos hicieron conscientes de qué es lo que tenemos que mejorar. Y una de estas mejoras y de estas conciencias que tomamos fue el tema de la transparencia, que si bien ya se estaba trabajando desde hace mucho tiempo y el Info es un buen ejemplo de una institución que trabaja en ello a nivel local, sí hizo que este tipo de ejercicios se hicieran presentes y se pudieran llevar a cabo, ¿no? Desde GIZ, desde el Profosc, estamos muy orgullosas de haber participado en todo el proceso de las mesas de co-creación. Como lo mencionaba la comisionada y la doctora Cecilia, es un ejercicio que se intentó hacerlo lo más multiactor posible, que hubiera diferentes miradas, que se pudiera retomar también la participación de otros actores y no fuera solamente una participación gubernamental. Y creo que tener de la mano y llevar de la mano este proceso junto con el Info y tener de aliados a una institución con personas tan comprometidas es una materialización de la voluntad política que tanto hablamos en otros espacios, ¿no? Entonces, desde GIZ estamos muy entusiasmadas de ver cómo este protocolo se replica en otros espacios, pero también no deseamos emergencias, claro, pero sabemos que esto va a ser una prueba de fuego para este protocolo en este tipo de emergencias cuando se presenten. Entonces, pues felicitarles, la verdad, a todas las expertas, a todas las personas que participaron, que arrastraron el lápiz también en el protocolo y esperamos que este ejercicio realmente visualice estas ideas y todas y todos se sientan representados en ellas y sobre todo que se empiece a utilizar. Y con gusto estamos pendientes de la siguiente etapa. Entonces, un saludo a todas y todos y gracias por el espacio y acá estamos presentes. Gracias a ti, Lorena, y bueno, desde luego a GIZ por acompañarnos en este importante proceso. Y a continuación daré lectura a la orden del día, para lo cual pido el apoyo de mis compañeros del equipo para que proyecten la imagen. A ver si ya las podemos proyectar. Ahí va. En el punto número 1 es el inicio de la sesión. El punto número 2 es la lectura de las reglas de quórum de la mesa y pase de lista de asistencia. El punto número 3 es la presentación de las personas integrantes del ejercicio de co-creación. El punto número 4 es el mensaje de bienvenida por parte del Info Ciudad de México, del Senapred y de GIZ México, que es lo que acaba de suceder. El punto número 5 es en el que estamos actualmente, que es la lectura de la orden del día, de los objetivos y de las reglas de la mesa. Posteriormente continuamos con el punto número 6, que es la recapitulación del trabajo realizado en la primera y segunda fase.
y consideraciones de la tercera fase, así como la presentación de la versión final del documento del protocolo. El punto número 7 es la exposición de la importancia del ejercicio de apertura realizado y del protocolo, con una ronda de intervenciones de las personas que han participado en este importante ejercicio. El punto número 8 es la votación para validar el documento del protocolo. El punto número 9 es la presentación de los preparativos relativos al evento de lanzamiento del protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo. Y por último, el punto número 10 será el cierre de la mesa. A continuación, les comparto el objetivo general de la sesión plenaria, y es que las personas integrantes de la primera y segunda fase del protocolo validen la versión final del documento del protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, y dar inicio a los trabajos de la tercera fase. Los objetivos específicos consisten en recapitular el trabajo realizado en la primera y segunda fase del protocolo, abordar el tema del evento para el lanzamiento del protocolo, explicar la operación de la tercera fase y validar la versión final del texto del documento. Las preguntas guías que van a apoyar las intervenciones de las personas participantes son las siguientes. ¿En qué radica la conveniencia de realizar ejercicios de apertura como el realizado para la elaboración del protocolo? ¿Por qué es importante contar con un protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo? ¿Cuál es la relevancia de que distintos sectores de la sociedad adopten el protocolo? Otra pregunta es, ¿qué beneficios representa para la sociedad la adopción e implementación del protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante riesgo? Y por último, ¿qué productos pueden construirse a partir del protocolo y que les sirvan a las personas como herramientas complementarias al mismo? Por último, les solicitamos de la manera más atenta mantener sus cámaras encendidas y mantener sus micrófonos apagados cuando haya alguna intervención en curso. Para participar en la votación, ya se indicará el mecanismo correspondiente, y levantar la mano física o virtualmente para pedir la palabra. Eso es todo, y ahora continuamos con el punto número 6 de la orden del día, para lo cual cedo el uso de la voz nuevamente a la comisionada ciudadana de la Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Ole. Pues sí, también agradecer infinitamente la participación de todos los sujetos obligados e instituciones, y por supuesto a GIZ y al CENAPRED. Definitivamente tenemos que implementar desde el ámbito público como en el ámbito privado este protocolo, ahora que estemos en la fortuna de tenerlo. Por un lado, pues sabemos que el protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo, que son las distintas etapas que estamos ciertas de poder contar con información y apertura en estas tres, es un instrumento participativo que se creó desde el pensamiento de diseño, con una perspectiva de apertura incluyente, multiactor, multinivel, como lo refería en mi primera intervención. Por supuesto, con el componente desde la ciudadanía, del activismo, de la propuesta, de la inteligencia colectiva. Y este protocolo lo que busca es empoderar, es retomar la fuerza colectiva, es generar capacidades de las personas e ir teniendo, en última instancia, incluso la construcción de una paz positiva. En ese sentido, también hemos tenido y están por acá grandes aliadas desde otras entidades federativas y por supuesto desde otros países. Se concibe como un modelo también de gobernanza que contempla las acciones mínimas recomendadas para atender las tres etapas en una situación de emergencia. Como lo comentaba, la prevención, la reacción y la recuperación, para desarrollar sobre todo respuestas locales con capacidad de ser replicables en distintos contextos, para mejorar la resiliencia y poder también construir un mundo mucho más sostenible. Es importante mencionar que para la implementación de la primera y la segunda fase se utilizaron las tecnologías de información y comunicación, justo para evitar la exposición al contagio en esta pandemia.
En la primera fase consistió en la realización de 6 mesas de cocreación en las que participaron personas de la academia, de la iniciativa privada, de organizaciones de sociedad civil, así como distintas personas integrantes de la comunidad anticorrupción, también de sujetos obligados, como lo refería, del ámbito nacional, del ámbito local, desde organismos garantes de distintas entidades. Y como resultado de esta primera fase se establecieron 65 acuerdos, a partir de los cuales las personas involucradas realizaron sus aportaciones, sobre todo en un documento colaborativo, de tal manera que ilustraran este texto de común acuerdo y cómo se fue engrosando y enriqueciendo con distintos detalles. De tal manera que en su momento se concluyó la presentación del índice de esta primera etapa en el segundo coloquio por una reconstrucción abierta internacional el pasado 8 de septiembre. Posterior a ello, iniciamos la segunda fase y en esta se trabajó el contenido sobre todo de los apartados establecidos en ese índice, con el objetivo de tener un protocolo abierto, accesible, que sirva de guía para ser replicado en distintas localidades y países. Estos trabajos se desarrollaron en 3 mesas de cocreación y con las aportaciones realizadas por las personas integrantes en un documento también colaborativo. Como resultado se logró la versión que presentamos como proyecto final en esta sesión plenaria. De tal manera que estaríamos, ojalá, en posibilidad, si así lo consideran las personas asistentes a esta mesa de cocreación, estaríamos en posibilidad de presentar el protocolo en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Para nosotras es fundamental poderlo hacer en este marco porque hemos dado pasos importantes de este tejido, de esta interacción, de este documentar y de incluso armar un modelo de apertura institucional a través del aprendizaje de las mesas de cocreación de este protocolo. En ese sentido, pues la tercera fase justo implicará la replicabilidad, buscar la adopción y la implementación de este protocolo a nivel nacional como a nivel local y a nivel internacional también. Y para lograrlo, se prevé acercarlo al Sistema Nacional de Transparencia, también a la Escuela Nacional de Protección Civil y distintos actores sociales, de tal manera que estemos en posibilidad de generar olas expansivas en positivo para construir apertura, para construir transparencia y para prevenirnos ante situaciones de riesgos. Me gustaría comentar algunos de los principales hitos de cada una de las etapas. En cuanto a las medidas preventivas en materia de apertura, algunos de los puntos principales es, por ejemplo, hay que identificar sobre cuáles de los 5 elementos de apertura institucional podría resultar vulneradas en determinadas situaciones de riesgo para la localidad. También se requeriría crear un sistema interoperable para la gestión y gobernanza del riesgo, que asegura la capacidad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación. Con ello será posible interconectar datos, también procesos para abrir información y conocimiento dentro del marco de la gestión de riesgos, tanto de manera ágil, eficiente, transparente, que contribuyan a tomar decisiones basadas en información sólida, objetiva, actualizada y en un lenguaje muy sencillo. También otro de los hitos es generar catálogos de información de interés público que deban proporcionarse en las emergencias y que contemplen las necesidades de las personas. Buscarán garantizar que haya un piso mínimo de información que permita tomar decisiones tanto a las personas como a las instituciones. Y a las personas justo desde sus hogares hasta iniciativa privada, en fin, los distintos sectores sociales. También desarrollar un mapeo de actores es fundamental en la primera etapa de prevención ante riesgos, no solo dentro de las instituciones públicas, sino también de organizaciones de sociedad civil. Instituciones públicas y sujetos obligados, por supuesto, pensando en los distintos poderes legislativo, judicial, ejecutivos, entre las instituciones autónomas, en fin. De tal manera que este mapeo de actores se pudiera pensar para poder colaborar, fortalecer, incrementar las capacidades
y para poder sobre todo pues tener transparencia y tener apertura y tener respuestas ante un estado de emergencia. Otro de los hitos es habilitar medios alternativos, mensajes vía SMS, chatbots, perifoneo, televisión, e identificar a las radios comunitarias y otras redes, de tal manera que tengamos y podemos abarcar a mayor personas y el alcance de esta información a distintas personas, no solo a través de la vía digital, sino de la vía analógica. Otro de los hitos es, por ejemplo, emitir lineamientos sobre los procesos de digitalización, publicación de información. En relación con las plataformas para la apertura institucional, se realizarán páginas wiki colaborativas para cargar información y en ese sentido el ejercicio de ciudadanía 19S, de verificado 19S después del sismo en el 19S en la Ciudad de México fue una gran enseñanza y me parece que hay que replicarla justo desde distintos ámbitos públicos, ¿no? De tal manera que estas páginas wiki sean colaborativas, como comentaba, para cargar información, se pueda actualizar la información en tiempo real, para que tengamos justo ejercicios de transparencia proactiva focalizada, que haya datos y archivos como un repositorio, ¿no? La información mínima a publicar, por ejemplo, se tendría que agrupar en 6 rubros. Por ejemplo, información general, acciones y programas sociales, trámites y servicios, ejercicios del gasto, mecanismos de denuncia e información estadística. Son algunos de los ejemplos que tendríamos que contar con información en estas páginas wiki. Otro de los hitos de esta primera etapa de prevención es realizar ejercicios de simulacro en materia justo de apertura de información para que sea la propia organización comunitaria la que habilite la generación de capacidades en la población. Esto basado en el hecho de que las personas afectadas son las primeras respondientes en situaciones de emergencia. Por un lado, más bien por otro lado, otro de los hitos es ¿qué necesitamos hacer en la etapa durante la emergencia y en la inmediata posterior? Por ejemplo, difundir información respecto a directorios de personas capacitadas para emitir dictámenes, a personas servidoras públicas que puedan atender a la población, brindar acompañamiento virtual o en su caso a través de oficinas de atención pública y de las unidades de transparencia en las calles, de manera permanente a sujetos obligados y sociedad, justo también desde iniciativa privada hasta distintas organizaciones y personas, para que socialicen sobre todo las mejores prácticas de transparencia y las necesidades. Es indispensable que esta retroalimentación pública, esta interacción, nos vaya dando pauta y guía de lo que necesitan las personas y que esté directamente vinculado esas respuestas públicas e institucionales con las necesidades que nos están mapeando las personas. Otro de los hitos, por ejemplo, es realizar levantamientos de información en calle, de barrio o comunidad para identificar justo lo que les comentaba, de primera mano la detección de necesidades. En ese sentido, la documentación a través de fotos, videos, drones, en fin, recuperación de testimonios de las personas es fundamental. Habilitar también un micrositio para abrir datos y rendir cuentas sobre el total de donativos realizados, por ejemplo, por la iniciativa privada al sector público es fundamental, porque también en estos aprendizajes de las emergencias hemos visto que hay desvíos, que hay corrupción, que en fin, y la idea de tener esta claridad es poderla prevenir y poder tener certeza desde un origen respecto a las donaciones. También otros de los hitos es, por ejemplo, coordinar acciones con las instancias públicas a través de cámaras empresariales para una reorientación de actividades productivas, justo a fin de satisfacer demandas de la sociedad en contextos de emergencia. Aquí la iniciativa privada, el ámbito empresarial es fundamental también para poder interactuar. Y las redes internacionales de ayuda igual son también cruciales y poder hacer ese tejido de origen con elementos de apertura institucional. Y finalmente, las actividades que tendríamos que tener, algunos de los hitos post emergencias,
es para sobre todo acelerar la recuperación, y en ese sentido también comento que a nivel internacional, a nivel mundial, se ha detectado que es indispensable poder saber cuáles son con tiros de precisión y con puntualidad, cómo podemos recuperarnos después de los riesgos. En este sentido, tendríamos a un año de pandemia que estar en posibilidad de poder planear esa recuperación. ¿Qué va primero? ¿Qué necesitamos? En fin, y sobre todo, actuar muy rápido, pero también con mucha información de por medio para poder contener sobre todo la ola también que se ha multiplicado tristemente de pobreza después de la pandemia. De tal manera que, y con eso terminaría mi exposición, con algunos hitos en esta etapa posterior a la emergencia, es por ejemplo realizar evaluaciones de medidas implementadas y de qué resultados se obtuvieron, establecer temáticas focalizadas y pisos mínimos de rendición de cuentas que contemple la recuperación tanto estructural como a la material, como la psicosocial de las personas. Y esta parte final es crucial. No podemos tener aislado la conducta humana de una recuperación económica. Requerimos tener una perspectiva integral como personas para poder saber que estamos en el mismo barco y que la recuperación institucional, económica, en un Estado democrático de derecho es indispensable siempre con una perspectiva integral de las personas, y el apartado psicosocial es algo fundamental. También generar y publicar información estadística con perspectiva de género que se encuentre desagregada respecto a las emergencias, considerando entre otros sectores, por ejemplo, a personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria. Finalmente, otro de los hitos es contar con un banco electrónico de programas y links de empresas de tecnología, por ejemplo, de redes sociales también, que pueden ayudar a la publicación de información y recuperación. En ese sentido, la interacción, el tejido de una comunidad con otra, desde la iniciativa privada con la pública y desde las redes internacionales, es algo fundamental para poder implementar este protocolo de apertura y transparencia en cualquier rincón donde se requiera. Muchísimas gracias y pues seguimos. Este sería como un vuelo rápido de cuáles son los principales hitos de este protocolo que que se han ido gestando en estas mesas de co-creación. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Continuamos con el punto número 7 de la orden del día, en el que las personas participantes de la primera y segunda fase harán uso de la voz para exponer la importancia del ejercicio de apertura realizado y del protocolo. Les pedimos puedan levantar la mano para poder cederles la palabra. Al respecto, bueno, pues para que puedan intervenir. Adelante, Nacheli. Hola, muy buenos días. Gracias por el uso de la palabra. Agradezco la oportunidad, por supuesto, de participar el día de hoy en esta sesión plenaria, a invitación pues, del INFO, de la comisionada María del Carmen Nava y del entusiasta equipo de Estado Abierto, a quien reconozco un ejemplo de vocación de servicio público para beneficio de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues como lo expresé, me considero afortunada de participar también desde el inicio en la creación de este protocolo, porque precisamente para quienes nos dedicamos a estudiar cuestiones de vulnerabilidad, planeación, riesgos, una de las primeras recomendaciones que se derivan de los estudios de desastres de casi cualquier contexto de este planeta en el que se presentan desastres es precisamente la necesidad de establecer protocolos de actuación. Por supuesto, tenemos algunos protocolos de actuación, pero sin duda la información pública y el hecho de tener protocolos de información pública es realmente un gran avance para poder generar procesos más incluyentes y más participativos en la preparación y en la recuperación post-desastre. También hay que señalar que de acuerdo también pues, con lo que ya hemos platicado mucho a lo largo de estas mesas de co-creación, los desastres son contextos en los que se manifiestan y se materializan amenazas y vulnerabilidades previas que son precisamente las que tenemos que atender. Pero cuando se manifiestan en un momento de crisis, trastocan precisamente el orden establecido
Y eso puede derivar, como todos sabemos y hemos experimentado de primera mano, en problemas significativos para provisión de servicios básicos, para la atención, búsqueda y rescate de personas, y también en el más largo plazo para diseñar intervenciones integrales y con enfoque de derechos en la recuperación postdesastre, de la cual la reconstrucción física de las viviendas literalmente es solo una parte. Todas estas acciones nos ayudan a reducir nuestro riesgo. La información nos ayuda a prepararnos para enfrentar posibles escenarios críticos y sobre todo recuperarnos en un sentido que nos ayude a no repetir los errores y a sentar las bases para no reproducir o incluso aumentar nuestra vulnerabilidad. Y en una ciudad con la certeza sísmica de la Ciudad de México y también en un país en lo general con una exposición tan intensa a diversos fenómenos y con tantas vulnerabilidades creadas a lo largo del tiempo, la información es la clave precisamente para aprender de nuestras experiencias y generar nuevas maneras de convivir con la naturaleza y entre nosotros como sociedad. El derecho de acceso a la información pública, como todos quienes nos acompañan en esta mesa lo saben, es un derecho llave. Sin información pública no existen las bases necesarias para generar estas acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación, precisamente porque estamos bajo el paradigma de que estas fases no son materia solamente de especialistas. Nosotros que estamos en el ámbito científico sabemos el valor de la información, pero los científicos, los técnicos y los servidores públicos son solo una de las partes de la estrategia en red que nos incluye a todos para procesos de prevención. Por eso la información clave no puede estar concentrada solamente en bases de datos especializadas, en instituciones de ciencia o en los protocolos que dirigen los altos cargos de la administración pública. La información pública es de todos y es un bien público. Y es la base para poder realizar todas estas acciones, precisamente porque no existe, de acuerdo al marco de acción de Sendai y de acuerdo a todos los paradigmas que nos, guían en este momento para la reducción del riesgo de desastre. No existe tal reducción sin la capacidad de la sociedad y de los gobiernos locales de garantizar la información para evaluar las políticas públicas, para generar estas acciones de autoprotección y para dar seguimiento a las acciones a partir de criterios de respeto a los derechos humanos. Y pues para concluir mi intervención, porque precisamente estamos siguiendo un poco las preguntas que nos pidieron, que nos compartieron para poder intervenir en esta sesión plenaria, quiero comentar que con respecto a los productos que se derivan de esta información pública y de la protección de datos personales, que también es un elemento importante del protocolo, estos nos ayudan no solamente a generar los famosos atlas de riesgos, que son la herramienta básica de identificación de riesgos y de gestión de los mismos, sino que también nos ayuda a tener en estas listas de información pública dictámenes y criterios, indicadores de prevención y evaluación de daños, pérdidas y de recuperación, protocolos de emergencia con cumplimiento de estándares internacionales, reportes de uso de recursos públicos y donaciones, como ya lo mencionó la comisionada Nava, diseños de políticas públicas mucho más efectivos y mucho más orientados a una recuperación efectiva, así como identificación de responsabilidades y creación de los espacios para la memoria y la verdad tras la ocurrencia de un desastre. Y bueno, con esto concluiría mi participación. Quiero reiterar mi agradecimiento. Como ya lo he mencionado en otros espacios, estoy muy orgullosa de formar parte de este espacio, de estas mesas de co-creación, y le reconozco a la Dirección de Estado Abierto todo el trabajo invertido en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayeli. Gracias por compartir la importancia que tiene el protocolo en situaciones de riesgo. Y a continuación vamos a dar el uso de la voz a Juan Manuel Casanueva. Adelante, Juan Manuel. Está silenciado el micrófono. Un año después de la pandemia seguimos haciendo lo mismo. Así pasa. Muchas felicidades por todo ese esfuerzo multiactor. Es algo que se necesita en nuestras sociedades, sobre todo porque nos juntamos cada vez que hay una tragedia, en este caso un desastre, y no debería ser así. Nos deberíamos juntar justamente para planear y prevenir. Y este ha sido un ejemplo de ello. Yo quería hacer dos comentarios muy breves. Uno es que desde nuestro ámbito, desde SocialTIC, vemos y estamos muy emocionados y emocionadas por la relevancia que tiene que se ha incorporado
una visión de gestión de la información, de tecnologías propias del siglo XXI, pero que pues justamente ahí la alerta es que para que todo esto se vuelva operativo y que pase la prueba más grande en cuando se requiera, es que las diferentes dependencias y actores deben de ir trabajando desde ya en que existan justamente las tecnologías, los bancos de datos, los protocolos de estandarización y de formatos, justo para que puedan cumplir lo que está estableciendo este protocolo. Y lo menciono como algo que se debe estar trabajando desde ya, porque cada emergencia, cada desastre, cada pandemia, nos encontramos una vez lo mismo en que dependencias, instituciones que justamente porque no han invertido y porque no han trabajado y porque no han tenido una visión, estrategia, no solamente en tener sistemas e infraestructuras, sino también ponerse de acuerdo en tener información útil e interoperable, es que se empieza todo desde cero y se empieza a hacer paliativos en lugar de trabajar y hacer accesible la información. Entonces, lo dejo como elemento fundamental. Creo que hay mucho que seguir trabajando desde una manera muy práctica desde ya para que este protocolo pueda ser realista y que pueda entrar en la práctica y que nos podamos dar cuenta poco a poco, y ojalá haya eventos y momentos para ir verificando que se vaya trabajando hacia el cumplimiento práctico del protocolo, pues quienes han trabajado más para llegar a ello y poder lograr tener unos esfuerzos uniformes para llegar a ello. Así que muchas gracias y muchas felicidades y a seguir trabajando porque este es el primer paso de muchos. Claro que sí, Juan Manuel, también muchas gracias por tus valiosas aportaciones y por señalar también el reto inmediato que hay que hacer para hacer operativo el protocolo. Y bueno, a continuación quiero preguntar a alguna de las personas integrantes del grupo de trabajo quién quiere hacer el uso de la voz. Adelante, Cecilia. Cecilia, ¿está silenciado el micrófono? Sigue sin escucharse. Si nos ayuda, Cecilia, a poder habilitar el sonido para que podamos escucharte todos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Es que tengo cámara nueva y máquina nueva y todo nuevo. Entonces, apenas los estoy reconociendo. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero quiero agradecer y reconocer que este esfuerzo que están haciendo desde esta institución es una experiencia muy valiosa, muy innovadora y fundamental para que pudiera replicarse en todas las demás instituciones que quisieran ciudadanizar los procesos, ¿no? En este sentido, bueno, agradezco a María del Carmen Nava, a Soledad y a Aldo también su participación y a todo el equipo que también ha estado colaborando. Bueno, recibiendo las preguntas sobre las preguntas guías, yo creo que es una oportunidad para mejorar la toma de decisiones, optimizar los recursos disponibles y canalizarlos donde realmente se necesitan. Para las instituciones es una oportunidad para fortalecer sus procesos de creación de información vital, su sistematización y el tratamiento de los datos abiertos y proactivos. Y para la población puede ser partícipe de los procesos de gobernanza del riesgo en forma preventiva durante la emergencia y en la recuperación después del desastre. Poder acceder plenamente a los distintos apoyos, recursos y que conozcan todos los procesos que existen para que esto sea necesario, incluyendo la reconstrucción, ¿no?
Esta información puede ser parte fundamental de la planeación preventiva y que exista la posibilidad de que se conozca en formatos abiertos, proactivos, que estén orientados para que las actuaciones institucionales se mejoren, ¿no? Y que también se capacite a la población abierta, a las organizaciones sociales, a las instituciones y empresas privadas que tienen también una responsabilidad social en el cumplimiento de la prevención de los riesgos de desastres. Y también quisiera como comentar que la transparencia es muy complicada, vista desde dentro de las instituciones, porque es necesario fortalecer los procesos de construcción de la información y tener personal que se dedique a la transparencia. Normalmente no hay personal suficiente que pueda garantizar estos procesos de construcción de la información y de apertura. Y ahora cuando mencionaban que tener la información diaria, semanal, mensual, trimestral, realmente es un reto enorme tener la información con la oportunidad si no hay personal suficiente. Entonces, es fundamental que como parte de las medidas de prevención, exista el personal adecuado, capacitado y suficiente para tener la información como se requiere. Y como ya se ha mencionado reiteradamente, pues la información representan programas, representan acciones. Y si ya existen estos programas y estas acciones, va a permitir que todo el proceso de la emergencia y de la recuperación se agilicen y no estar innovando en plena emergencia o en pleno proceso de recuperación y de desastre. Todo esto tiene que estar transparente, tiene que existir, tiene que ser elaborado, tiene que ser entendido, tiene que estar establecido en las instituciones para que pueda verdaderamente tenerse una planeación del riesgo y que el desastre sea mínimo y que todo el mundo pueda estar activo y participativo. También hay que formar a la población a través de contralorías ciudadanas, comunitarias, pero no solo por estos espacios pequeñísimos de formación de un par de personas por cada gran región de la ciudad, no, hay que formar a la población para saber pedir la información, porque después resulta que a las instituciones les llega un mundo de solicitudes y colapsan a la institución, la colapsan, porque en vez de estar haciendo las tareas y lo fundamental, están atendiendo la información que se solicita. Y si no hay personal suficiente, esto merma la capacidad de respuesta de las instituciones. Entonces, no solo es demandar información, también es tener institucionalmente los elementos fundamentales para poder dar esta apertura de la información, ¿no? Entonces yo lo que considero que hay una corresponsabilidad tanto de la ciudadanía por saber preguntar, porque también luego no saben preguntar o orientar a las instituciones la información que requieren. Y en la medida de que también la población esté formada y capacitada para la transparencia, también va a ser un factor fundamental, ¿no? Bueno, pues yo me quedaría hasta ahorita aquí y agradezco mucho poder haber participado. Yo he aprendido mucho de la metodología, me ha gustado muchísimo y las felicito a todo el equipo y a María del Carmen por esta innovación. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Y bueno, a continuación vamos a dar el uso de la voz a Luciana Cataldi, del programa Neuroser en Argentina. Adelante, Luciana. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Ahí voy con la cámara. ¿Qué tal? Bueno, primero quiero agradecer, me siento muy agradecida de poder estar con todos ustedes y todas ustedes en estos momentos tan importantes donde también qué importante que es los protocolos a nivel, que se haga este estudio a nivel global, yo que estoy acá en Buenos Aires, en Argentina, y que hoy nos toca vivir desgraciadamente la misma realidad que es esta pandemia, y cómo ahí vemos la importancia de tener protocolos, que se abran, que podamos ver la gestión
de lo que se está haciendo y cómo se va a hacer, porque siempre muchas veces las ideas van transcurriendo, pero lo importante es ver cómo se inserta en este tejido social. Yo soy muy agradecida de poder estar acá hoy con ustedes y poder haber puesto mi granito de arena y a ir tejiendo este protocolo como lo fuimos haciendo, cada uno con su parte de intervención en la cual es más especialista que en otras situaciones, que eso es lo tan rico como decían recién, ¿no? Eso es lo que hace a los escenarios y trabajar en actores sociales de distinto o de multinivel, como lo remarcaron anteriormente. En mi caso, estoy sumamente agradecida porque es un protocolo donde tiene esta mirada de género, ¿sí? Donde tiene la perspectiva de género y donde se ha también instaurado todo el tema de la práctica restaurativa en la convivencia de cómo llevar adelante este enfoque restaurativo. Y para mí, de acá adelante y en los trabajos y con el programa Neurocer que vamos trabajando también a nivel local y global, vamos viendo la importancia de poder poner estos dos enfoques dentro de estos también del entramado, ¿no? Porque muchas veces, como bien dijimos acá en otras oportunidades, la cultura de paz es muy importante, pero ¿cómo la llevamos adelante, la cultura de paz? Y poner estos dos ingredientes, que es la perspectiva de género y el enfoque restaurativo, es hablar de cultura de paz y empezar a mirarnos de una forma distinta, de una forma diferente, donde podemos ver distintos también actores que trabajan y que van a poder pedir y que van a poder ver lo que se hace desde un Estado, ¿no? Y esta importancia también del Estado abierto, que va con también los principios, los ODS de las Naciones Unidas. Y esto es muy importante, ¿no? La transparencia, como bien remarcaban, yo no soy especialista en esos temas, pero me gusta escuchar porque es lo que nos va dando esa mirada global. Así que me parece sumamente importante cómo se dio, cómo se llevó a cabo, haber participado, haber estado en todas las mesas. Así que bueno, la satisfacción y sobre todo la gran oportunidad que ustedes tuvieron de poder abrir esto a otras miradas, a otros países, a otras profesiones, porque creo que de aquí en más es un hito para ustedes lo que han realizado y es muy bueno como ejemplo a seguir. Así que creo que de ahí es donde se ponen los cimientos para una convivencia. Cuando hablamos de convivencia pacífica es a multinivel, no solamente en la escuela o en nuestra casa. La convivencia que el Estado también nos debe ofrecer y cómo ser parte también de estos instrumentos. Así que para mí, más que agradecida, estas son mis palabras y también agradezco que me hayan hoy invitado y dejar en claro de que cuando hacemos este tipo de instrumentos, también son instrumentos globales, ¿no? En el cual yo desde aquí, desde mi lugar, puedo también hacer mención de este instrumento y llevarlo a mis pequeños lugares también para que se vea lo que muchos hacemos. Y termino con una frase del gran Galeano que dice: pequeñas personas que hacen pequeñas cosas son los que montan los grandes cambios. Así que muchísimas gracias y muy agradecida. Gracias a ti, Luciana. Muy interesantes las aportaciones, sobre todo el enfoque de reconstrucción y cohesión social en comunidades. Y bueno, pues ha sido un gusto escucharte junto al resto también de los compañeros que intervinieron. Y ahora voy a hacer el uso de la voz a Araceli García de Senapred. Adelante, Araceli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, queríamos, en Senapred estamos muy agradecidos por haber sido invitados a este ejercicio de co-creación en este protocolo que nos parece que es una herramienta, como bien lo comentaba la directora Cecilia Escapa, como un fundamental, es muy importante porque es única en su género. Este vacío jurídico que existe en nuestro país al respecto de lo que trata este protocolo es bastante, impresionante que se haya dejado de lado tanto tiempo. Estamos en pleno 2021 y estamos apenas sacando este protocolo, ¿no?, de apertura a la información en situaciones de desastre. Nos parece relevante, sobre todo porque, como bien lo mencionaban anteriormente, esta pandemia, por ejemplo, esta situación del COVID-19 nos ha venido a
a dejar muy claros que pese a que nosotros pensamos que ya hemos avanzado muchísimo en esta parte de la prevención del riesgo de desastre, etcétera, pues la verdad es que nos faltan muchas esferas en las que todavía podemos actuar. Porque en situaciones de desastre o de emergencia como esta, de repente se dejan de lado muchas cuestiones fundamentales que hace que se violenten ciertos derechos, ¿no? En este caso en específico, el derecho a la información es un derecho fundamental para cualquier ser humano, ¿no? No solamente para los ciudadanos de la Ciudad de México, sino en realidad para cualquiera del ciudadano del mundo, ¿no? Nosotros pensamos, respecto a esto, la importancia del protocolo gira en torno a llenar este vacío. Nos parece algo realmente un gran avance el que hemos tenido a través de este proceso de trabajo en las mesas de co-creación. Y bueno, al respecto, y contestando alguna de las preguntas que siento que faltan responder, es sobre todo, primero, esta parte de cómo se tiene que adaptar o por qué es importante que diversos sectores lo adapten, viene sobre todo a que la replicabilidad de este ejercicio es fundamental. Y yo considero en lo personal que es la única forma de que este ejercicio aumente su eficacia. Es decir, como ejemplo, nosotros en Senapred tenemos ciertos periodos en los que salimos a la comunidad en diferentes sectores, desde, no sé, primarias, secundarias, ir con empresas o de repente a otros sectores del gobierno, a darles pláticas sobre algunos temas determinados del riesgo. Y, por ejemplo, bueno, en este ejemplo voy a decir cuando nos tocaba dar las pláticas respecto al plan familiar de emergencia, ¿no? Y yo les decía que es increíble cómo en nuestra escuela o en nuestro trabajo sí tenemos incluso simulacros. Todos sabemos ver bien a las personas que son encargadas de la protección civil en esos espacios. Y sabemos, porque de nuevo hacemos hasta simulacros, de los pasos a seguir en una situación de desastre, ¿no? En una situación de emergencia. Pero no tenemos estos ejercicios, estos pasos básicos a seguir en cuestiones tan fundamentales como es lo de la información. Esto lo había dejado claro en algún momento alguno de mis compañeros, que pasó incluso en los sismos, ¿no? Hace 2 años, bueno, 3 ya, estos sismos dejaron claro que esta parte de la información nunca había sido como bien atendida o bien prevenida. Y este ejercicio, este protocolo que llena ese vacío, es fundamental que todos los sectores lo adopten para poder seguir estas guías e incluso tener unos ejercicios similares a los de los simulacros, y después que lo repliquen cada una de las entidades federativas para hacer inherente estos ejercicios a toda la sociedad, es algo fundamental. Como bien lo comentaba Cecilia, es bueno, es imprescindible que haya ciertas personas que estén bien capacitadas al respecto y que puedan hacer esta misma capacitación hacia el exterior, no solamente en cuestiones de un solo trabajo o solamente al sector público, ¿no? Del gobierno, por ejemplo, sino a todos los sectores de la sociedad, porque esta parte de la información y de cómo no debe de ser nunca interrumpida es fundamental. Entonces, bueno, son como las principales comentarios que tenía. La última pregunta era qué productos se esperan después de este ejercicio. Y yo creo que los primeros, por lo menos, deberían ir basados o enfocados a esta parte de la difusión, ¿no? En los diferentes ámbitos de la sociedad, de nuevo. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Araceli, y por señalarnos la importancia de este protocolo y cómo contribuye a atender los vacíos que puedan haber en la normativa al respecto. Y bueno, a continuación le cedo el uso de la voz a Raúl Casares del CPC Quintana Roo. Adelante, Raúl. Gracias, Soledad, muy amable. Saludos a todos y a todas, especialmente a Mari Carmen Nava por su siempre positiva voluntad de incidir en este tipo de ejercicios. Gracias, Mari Carmen. Pues nada, un poco haciendo la reflexión final de este ejercicio, la verdad lo celebro mucho porque pudimos armonizar entre académicas, académicos, organizaciones de la sociedad civil de muy diversas
áreas temáticas, etcétera, un documento muy interesante, muy profundo, que obviamente dejó evidencia del hoyo que teníamos en ese sentido. Me parece que contar con un protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo es súper importante, sobre todo porque ya tenemos un punto de partida. Los esfuerzos que se hicieron en los estados fueron muy, muy importantes, ¿no? Pero no hubo como un orden, como no tuvimos una forma como de armonizar esfuerzos, ¿no? Me parece que tener un documento de dónde partir cuando hay una contingencia como la que se está dando por COVID, por una complicación tan fuerte como la que hemos vivido a nivel mundial y obviamente en México, pues creo que es ya tener un documento de este tipo y ya es mucha ganancia. Ahora el reto viene cómo poder implementarlo, ¿no? Cómo crear los mecanismos de incidencia en lo local para que puedan aterrizarse en los espacios públicos diversos, que sea, ¿no? A través de los órganos garantes, las organizaciones propias de la sociedad civil, el Sistema Nacional Anticorrupción, en nuestro caso. O sea, cómo buscar el espacio adecuado en donde poder aterrizarlo y obviamente buscar en su momento garantizarle recursos, incluso una política pública de este tipo, ¿no? Aterrizarlo en lo local para poder que este documento pueda convertirse en un documento, proyecto o programa de política pública, ¿no? Y que en algún momento se garantice recurso, no sé, incluso pensando a través de un propio fideicomiso, qué sé yo, pensar también en ese sentido garantía financiera para que la implementación y la coordinación de los esfuerzos de este protocolo puedan llevarse a cabo. Yo celebro nuevamente el esfuerzo que todas y todos han realizado. La verdad es que el aprendizaje que se tiene de tener tantas personas que están participando y de tan diversa temática y área de incidencia, creo que para todos es un aprendizaje profundo, pero sobre todo de unión, ¿no? De cómo a través de la coordinación y de la voluntad, porque ni siquiera es política, porque en realidad pocos de aquí somos políticos, sin embargo, más bien de la voluntad ciudadana, podemos llegar a concretar este tipo de documentos. Nuevamente, le agradezco a Mari Carmen y a todo su equipo el gran esfuerzo que ha realizado para coordinarnos y para invitarnos a formar parte de este documento que seguramente tendrá mucho impacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, sobre todo también por comentar, o sea, cuáles son los importantes retos para que sea replicado este protocolo desde distintos sectores de la sociedad. Agradecemos tu valiosa intervención y aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, Marina San Martín. Bienvenida, comisionada. Y a continuación voy a ceder el uso de la voz a Rafael Valenzuela, del CPC de Sonora. Adelante. Gracias, Soledad. Un gusto saludarles a todos y a todas y felicitar este producto, este esfuerzo que hoy se ve plasmado en el protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y, bueno, recuperación ante riesgos como la pandemia y otro tipo de riesgos que están previstos. El protocolo ha sido una experiencia para mí increíble. He sentido que hemos logrado trabajar de manera muy horizontal y por muchos años he pensado en la importancia de conectar sociedad civil y servidores públicos. Muchas ocasiones creo que la academia debe hacer ese esfuerzo articulador, pero cuando vemos servidores públicos que están pensando como los ciudadanos, como el caso de la comisionada Nava y de muchos otros más servidores públicos que traen una formación ciudadana y que no renuncian a ese pensamiento, me parece que es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo quiero poner en la mesa algunas ideas de manera muy breve para poder pensar qué sigue con el protocolo.
agradecer la oportunidad de participar en las fases pues, que se dieron en esta metodología. Y bueno, el equipo ha estado abierto también, sin duda, pues va incluido en la felicitación a la comisionada. ¿Qué sigue? Esa es la gran pregunta. Y creo que lo que sigue es impulsar este documento en lo local, en nuestras entidades federativas, buscar conectar estas ideas que desde el Info Ciudad de México y que desde las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han quedado aquí plasmadas, porque lo que queremos es que esto se implemente, se lleve a cabo y se lleve a la práctica. Un producto que podríamos ir trabajando es cómo aterrizarlo en otras lenguas, en otros idiomas, cómo podemos ir buscando conversaciones con este mismo documento a partir de comunidades que están trabajando con sus usos y costumbres, muchas ideas que quizás no están muy alejadas de la necesidad de tener un protocolo como este. Lo que creo que sigue también es poder en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos individuales, poder aterrizar este documento y poder replicarlo, si es posible, con este mismo documento, trabajarlo y replicar metodologías, replicar el tema, porque la importancia del protocolo lo vimos en el año pasado, lo vimos en tiempos de pandemia, es una importancia central, es una importancia que nos lleva a poder tener el ejercicio de un derecho habilitado o no. Nos puede llevar incluso a temas que tienen que ver con temas que involucran salvar vidas, el tema de las medicinas, de los medicamentos, el tema de las camas disponibles, pues sí, lo tenemos en las páginas, pero no tenemos, digamos, un protocolo, que ese es el otro gran paso que quiero sugerir, un protocolo que nos permita comprender qué hacer, ante quién acudir y si podemos avanzar en versiones con un lenguaje ciudadano o en versiones concretas, pequeñas, que nos puedan ayudar a llevarlo incluso a las escuelas, sería fabuloso. Yo quiero felicitar de nuevo a todo el equipo, a todos los que están aquí en esta mesa y proponer por último que ya no nos soltemos, que seamos una mesa permanente que ahorita trabajó en el protocolo, pero que bien puede valer la pena trabajar unidos y en equipo y con todas las diferentes perfiles y vocaciones que tenemos hacia nuevos retos y nuevos temas que pues en la mesa estarán surgiendo en los próximos meses. Yo me pongo a disposición de ustedes y agradecer la oportunidad de hablar en esta sesión. Gracias, cierro el micrófono. Muchas gracias, Rafael, por aportar ideas de lo que sigue y muy importante, bueno, lo que comentabas de adoptar, o sea, ajustar este documento a distintas lenguas, ¿no? Que seguramente es uno de los retos que tendremos por delante. Y bueno, sin más, si nadie interviene, vamos a poder pasar a lo que es al punto número 8 de la orden del día. Y bueno, no sin antes agradecer las valiosas intervenciones y aportaciones de las personas que formaron parte de la primera y segunda fase para la elaboración del protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo. Entonces, ahora bien, para atender el punto número 8, vamos a llevar a cabo la votación. Les comparto, como han sido en las mesas anteriores, que la votación para validar la versión final del documento va a ser a través de la plataforma www.menti.com. Y ahora en el chat de la sesión vamos a poner el código que les pide la plataforma para poder emitir el voto. Les recuerdo que es un voto por organización o institución. Tenemos, bueno, que integran este grupo de trabajo 30 instituciones y organizaciones, considerando al Info Ciudad de México, y para ello voy a pedir el apoyo de Daniel, que es del equipo de Estado Abierto, para que pueda proyectar la pantalla de Menti y compartir el link de acceso y el código en la sesión del chat. Una vez emitido el voto, también les pido a las personas que lo hicieron que puedan anunciarlo en el chat, que ya quedó efectuado.
Asimismo, recordarles, como lo hicimos en la sesión al inicio, que si tienen algún inconveniente para poder emitir el voto en línea, lo puedan manifestar para que en el chat, o sea, desde el equipo podamos apoyarlos. Gracias, Nacheli. Les pido el apoyo a los integrantes del equipo de Estado Abierto para que puedan emitir los votos de aquellas personas que, o sea, que dejaron por asentado en el chat y se tuvieron que retirar previamente. De acuerdo, a continuación paso a señalar a aquellas personas que dejaron asentado su voto de forma previa y que se tuvieron que retirar. Matilde Pérez de Fundar, Mónica Tapia de Ruta Cívica, Ana Lilia Cariño del CPC de Chiapas, Rolando Tinoco del Colegio de la Frontera Sur, Luciana Cataldi del programa Neurocer en Argentina, y el caso de Norma Sánchez, que no estuvo en la sesión, pero sí nos hizo llegar un correo electrónico relativo al voto que ella desea emitir para validar el documento. ¿Alguien más que falte de votar? De acuerdo, de los 30 integrantes que conforman el grupo de trabajo asistieron a la sesión el día de hoy, o se han pronunciado 22 de ellos. Ya se cierra la votación en Menti y como podemos observar, el conteo final de votos quedó de la siguiente forma: 22 votos a favor, 0 votos en contra. Con ello se da por validada la versión final del documento del protocolo. Muchas gracias a todas y todos. Podemos ya dejar de compartir la pantalla de la plataforma y ahora continuamos con el punto número 9 de la orden del día, y para ello cedo el uso de la voz nuevamente a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Sole. Pues enorme gusto de
y agradecida, insisto, por la generosidad de su tiempo, no solo para esta reunión de cierre en la recta final de validación del protocolo, sino también pues de las horas previas de trabajo, no solo en sesión, sino computadora y sobre todo de participar y compartir lo que todas ustedes han tenido de años de experiencia en sus distintos carriles de trabajo. Muchísimas gracias. Y definitivamente tenemos el gran reto de hacer esto replicable, de que pueda tener un aterrizaje, un piecito en tierra, de acuerdo a cada una de las realidades y comunidades donde se quiera aplicar este protocolo. Y la novedad, digamos, para que aparten fecha, es que estamos justo pensando en poder presentar este protocolo el 27 de abril, de tal manera que justo eso, o sea, los retos que tenemos por delante de poder ampliar instrumentos que permitan la horizontalidad, la procuración de derechos humanos, la perspectiva de personas y de necesidades y de inmediatez también, implica enfatizar dos aspectos. Uno, el garantizar el derecho a saber, y lo he repetido en algunas últimas semanas, no es un bien suntuario, es un derecho humano que no puede ser interrumpido bajo prácticamente ninguna circunstancia. Y sobre todo algo que también pues a mí me gusta y creo que he estado en posibilidad de aprenderles mucho a ustedes, no solo hablar del derecho a saber, sino del derecho a entender. Nosotras desde donde estemos paradas, requerimos generar una comunicación, no para que los demás nos entiendan, para que nosotras nos expliquemos a cualquier persona, a cualquier comunidad, en cualquier realidad. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que tenemos en el país es justo generar personas usuarias de la información, que nos exijan transparencia en cada una de las etapas, por más compleja la emergencia que tengamos. Y en ese sentido, pues el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos es una herramienta para poder contribuir en ese camino. Sin duda alguna, este es, como lo comentaba, pues quienes me hicieron, quienes antecedieron en el uso de la voz, es implementarlo. ¿Cómo lo vamos a aterrizar? A través de cajas de herramientas, depende a quién le acerquemos justo esta información. La idea es ser también muy didácticas, muy precisas, porque en la medida en que nosotras divaguemos, no vamos a alcanzar el éxito de aplicación de este protocolo, y justo queremos estar muy conscientes en que es un material muy valioso y que sin duda alguna esto es una herramienta también que va a permitir hacer agenda de mediano, corto y largo plazo, ¿no? Y de acuerdo a las distintas realidades donde queramos aplicar. De tal manera que, pues, por supuesto, la invitación y el poder seguir comunicadas en todos estos ejercicios de apertura institucional, pues yo les voy a tomar la palabra sí o sí, para que la pluralidad siga imperando, para que también el enfoque en equidad, en construcción de paz, estemos pues seguras de poder ir por buen camino, porque sobre todo la interacción social no depende exclusivamente de una herramienta, de un producto, en fin, ni siquiera de un plan de acciones o una política pública, ¿no? Para nosotras, desde Estado Abierto del Info de la Ciudad y desde el Sistema Nacional de Transparencia, que ahora pues nos toca contribuir en ese carril, es indispensable poder tejer con apertura incluyente, con distintas voces, con distintas realidades, distintos países, comunidades, y pues agradecer infinitamente a las distintas alcaldías, municipios, en fin, a todas las personas que han estado involucradas en este ejercicio, de tal manera que, pues eso, aparten fecha para el martes 27 de abril, que estaremos en posibilidad, si todo va bien, de presentar en sociedad nuestro protocolo de apertura y transparencia, prevención, reacción y recuperación ante el riesgo,
y pues por mí sería, me parece que todo, y pues eso, también comentarles que toda la documental va a estar incluida y ahí hemos ido subiendo la información al portal institucional del Info en la Ciudad de México. Definitivamente para nosotras la replicabilidad no solo del protocolo, sino de esta interacción es algo fundamental. Y pues estamos también ciertas que en esta pandemia uno de los grandes retrocesos de los sistemas democráticos ha sido el derecho a saber y la transparencia. No queremos que esa pausa siga por más tiempo, queremos seguir contribuyendo a irnos preparando ante posibles posteriores riesgos con información, con apertura, con transparencia, de tal manera que fortalezcámonos todas y todos con el criterio de, pues, todas necesitamos de todas, con independencia de dónde estemos colaborando, trabajando, en fin, de tal forma que, pues, agradezco infinitamente el cerrar esta construcción de protocolo, esta co-creación, y pues empieza lo bueno también, ir implementando e ir justo tejiendo hacia quiénes nos vamos a dirigir, en qué momentos, con qué factibilidad, en fin, porque justo las realidades de cada institución, de la iniciativa privada, de la sociedad es muy distinta dependiendo del rincón de donde estemos hablando. Las propias comunidades también nos marcan los pasos y pues muchas gracias por la generosidad a través de estas mesas de co-creación. Muchísimas gracias a GIZ, a Senapred, por supuesto a mis colegas del Info de la Ciudad y a todas las personas en mi equipo de trabajo que han venido arrastrando el lápiz. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que han pasado por Estado Abierto al Info en la Ciudad y por mi ponencia, por supuesto, porque pues también ha sido parte de crear un sistema circulatorio, ¿no? A través de, pues, de este baile que es la co-creación. Muchísimas gracias, Marina, por estar por acá también, y a mis colegas Rodrigo, Julio César, Laura, en fin, a todos, la estructura también del Info en la Ciudad. Y me parece que sería cuanto por mi parte. Y bueno, pues agradecer infinitamente a toda la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, a mis asesores, en fin, a todos quienes han contribuido desde dentro y desde fuera a rebotar todas estas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Siendo las 13:45, se declara formalmente cerrada esta sesión plenaria de co-creación para la aprobación del protocolo de apertura y transparencia, prevención, reacción y recuperación ante el riesgo. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron tanto en la plataforma Zoom dentro de esta sesión virtual, así como a todas las personas de academia, sociedad civil, sistemas anticorrupción, comités de participación ciudadana, sujetos obligados que nos acompañaron en esta sesión a través de las redes sociales del instituto. Y también les invitamos a todas a continuar sintonizando los canales y las redes de el Info CDMX para que nos acompañen en todos los eventos de estos 15 años que cumple el instituto durante esta semana. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.